La arquitectura, según Roth, no se limita a la construcción de objetos físicos. Su verdadera esencia se encuentra en la organización del espacio en el que vivimos. A diferencia de otras artes, la arquitectura nos envuelve, la habitamos, la recorremos y la sentimos. Por eso Roth afirma que la historia de la arquitectura es, en realidad, la historia de cómo el ser humano ha modelado los espacios con sus propias manos. Frank Lloyd Wright compartía esta idea. Para él, la realidad de la arquitectura no estaba solamente en los muros, sino en el espacio encerrado por ellos, en este vacío donde ocurre la vida. Roth explica que el arquitecto manipula 4 tipos de espacios. La casa Lloyd Lewis, diseñada por Wright en 1939, demuestra cómo estos espacios condicionan la experiencia del habitante. El espacio físico es el volumen limitado por muro, piso y techo. En la sala principal de la casa Lewis, el ladrillo visto, el techo bajo y las librerías empotradas crean una sensación de refugio y contención. Este tipo de espacio genera un comportamiento más íntimo y tranquilo, pues el usuario se siente protegido dentro de un ámbito cerrado y tangible. El espacio perceptible aparece cuando la vista se extiende más allá de los límites físicos. En la misma casa, las grandes puertas de vidrio abren la mirada hacia el prado y el bosque exterior, haciendo que el espacio parezca prolongarse hasta el horizonte. Aquí la percepción visual amplía la experiencia y el lugar provoca la sensación de libertad y expansión. El espacio conceptual existe en nuestra mente, el mapa mental que formamos del edificio. Roth señala que un buen edificio se comprende con facilidad, sin necesidad de ser explicado. En la casa Lewis, los ambientes se conectan con claridad, permitiendo orientarse con naturalidad y generando confianza. Por último, el espacio funcional es aquel en el que realmente actuamos y nos desplazamos. Wright lo demuestra en el comedor de la casa Lewis, donde la mesa fija un pilar condiciona completamente los movimientos, obligando a rodearla, y define la manera en que los habitantes circulan. Aquí entendemos que los objetos y su disposición modelan el comportamiento dentro del espacio. Estos ejemplos revelan que el espacio arquitectónico moldea la conducta humana. Como dijo Winston Churchill, damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. Cada tipo de espacio orienta nuestras acciones y determina cómo habitamos el entorno. Esto también se observa en la plaza de San Marcos, en Venecia, donde el espacio físico está delimitado por fachadas. El perceptible se abre al horizonte y el funcional se define por el movimiento de las personas que lo recorren. La planta de la casa Lloyd Lewis, diseñada por Frank Lloyd Wright, refleja claramente cómo el espacio arquitectónico puede mantener una dualidad entre los espacios conexos frente a los espacios estáticos. Wright exploró esta idea mediante la conexión entre ambientes. El espacio interior en la casa Lloyd Lewis se extiende visualmente hacia el paisaje a través de grandes ventanales y aleros proyectados. Esta conexión hace que el habitante no se sienta encerrado, sino se sienta parte del entorno. Así, Wright logra que el espacio doméstico tenga una doble perspectiva, contenida pero abierta, privada pero al mismo tiempo conectada con la naturaleza. En sus Prairie Houses y más tarde en la Casa de la Cascada, elimina por completo las divisiones convencionales entre la sala, el comedor o la biblioteca, integrándolos en un solo ambiente que se percibe como un conjunto. Esta propuesta tomó inspiración de la arquitectura japonesa tradicional, donde las estructuras de madera permiten mover paneles deslizantes. Así, un mismo ambiente puede transformarse pasando de una composición cerrada a una totalmente abierta. Ahora, si hablamos de la direccionalidad del espacio, la manera en que se organiza el espacio también puede influir en el movimiento y en la experiencia del usuario. De ahí surge la distinción entre espacios direccionales y no direccionales. En un espacio no direccional, como es el pabellón alemán, no hay un recorrido único. El visitante puede desplazarse libremente por distintas rutas sin que exista un eje principal, mientras que en un espacio direccional se guía al usuario hacia un punto central. Las catedrales góticas como la de Salisbury representan ese tipo. Su eje longitudinal y la repetición de arcos conducen la mirada y el paso hacia el altar, generando así una sensación de profundidad y orientación. Ahora, también se puede clasificar el espacio como positivo o negativo, y esto es según cómo se haya generado. El espacio positivo se define a partir de un vacío que se encuentra contenido mediante un envolvente. Un ejemplo claro es la iglesia de los 14 Santos en Alemania, donde la cáscara de yeso envuelve y define un espacio interior enfocado en una experiencia espiritual. En cambio, el espacio negativo se crea vaciando un sólido existente. Esto se puede observar en las cuevas de Karli en la India. Estas cuevas fueron talladas directamente en la roca, generando un vacío interior que define un espacio habitable. Ahora, por el ámbito urbano se puede evidenciar esta diferencia. Por un lado tenemos a la Piazza de la Señora en Florencia. Se puede considerar un espacio negativo, ya que su forma irregular se definió progresivamente a medida que fueron apareciendo los edificios a su alrededor. Por otra parte tenemos la Plaza Annunziata, diseñada por Brunelleschi, que representa un espacio positivo porque su composición fue pensada para mantener un orden y un plan geométrico, en el que las fachadas siguen un mismo módulo arquitectónico.
La arquitectura, según Roth, no solo se limita a construir objetos físicos, sino que su esencia está en crear y modelar el espacio en el que habitamos. Los muros, techos y pisos son solamente medios para definir, encerrar o liberar ese espacio. Como decía Frank Lloyd Wright, la realidad de la arquitectura reside en el espacio encerrado, no en los elementos sólidos. Roth distingue varios tipos de espacio: el físico, perceptible, conceptual y funcional. Cada uno contribuye a cómo experimentamos y comprendemos un edificio. Pero más allá de la forma, la configuración del espacio también moldea nuestra conducta y la manera en la que nos relacionamos. Churchill lo expresó muy bien al decir: primero damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. Además, Roth habla de otros conceptos, como los espacios direccionales, que orientan el movimiento, los espacios fluidos, donde los límites se diluyen, y los espacios positivos o negativos, según si el vacío es creado o surge del entorno construido. Por otro lado, se aborda el espacio personal, esa distancia invisible que necesitamos para sentirnos cómodos. En los animales es instintiva, pero en los humanos depende mucho de la cultura. Los mediterráneos aceptan mayor cercanía, mientras que los nórdicos prefieren más distancia. Cuando la arquitectura viola este espacio personal, como ocurrió en el proyecto Pruitt y Goe, genera incomodidad y rechazo. En resumen, Roth nos enseña que el arquitecto no solamente diseña estructuras, sino experiencias humanas, configurando cómo percibimos, nos movemos y nos relacionamos dentro del espacio.